Dice que la palabra paz, amén, es muy común, se hizo muy común un tiempo y estuvo, ¿verdad, hermano? Entre comillas, decir amén, estuvo como de moda, amén. Y la palabra hebrea, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para paz es shalom, amén. Muchos de los cristianos, nosotros evangélicos, andaban, ¿verdad, hermano? También, y no digo que es malo, saludándose y se decían shalom, amén, que quiere decir paz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, dice, amén, hermano, que cuando está la palabra paz o shalom, amén, hermano, dice que esto no quiere decir, o quiere decir, amén, mucho más, amén, hermano, de que haya paz en las naciones, haya paz, ¿verdad, hermano, cierto, en los conflictos, sino que quiere decir también que, dice, denota mucho más que la ausencia de la guerra y del conflicto. No significa solamente cuando hay paz entre las naciones, la guerrilla, los conflictos, las peleas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sino que la paz, ¿verdad, hermano, cierto? Dice que tiene un significado especial. Dice que esto tiene que transmitir o se debe ir, dice, shalom significa también armonía, integridad, firmeza, bienestar y éxito en todas las esferas de la vida. Por eso el Señor tal vez nos pregunta en esta noche, ¿estará esa paz en nuestros corazones? ¿Estará, verdad, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ese camino o ese resultado que Dios ofrece a la vida del hombre, a la vida del cristiano? Por eso los hebreos, ¿verdad, hermano? Aprovechaban de decirse, como decían anteriormente, saludarse, decirse shalom, bienestar para ti. Shalom, Dios bendiga a la iglesia del Señor, integridad para ti. Porque el hombre que tiene paz, la iglesia, la familia que tiene paz, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tiene que estar esa integridad o paz. Shalom, ¿hay firmeza en tu vida? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿No estará ya haciendo reflexionar el mensaje, hermano, que nosotros necesitamos la paz de Dios? ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor también, vamos a dar varios versículos en los cuales está, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que la armonía en las relaciones humanas, tanto y dentro del hogar también, requiere esa paz. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco en paz que casa de contienda llena de provisiones. Dios nos muestra, ¿verdad, hermano, cierto? La paz también tiene que ver, o que debiera haber en la casa, en un hogar cristiano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que muchas veces hemos hablado, en otras oportunidades hemos hablado, que a veces llega el momento de la comida, del almuerzo, y se termina la paz. Porque algunos ni siquiera un plato, una taza de té se la toman en paz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y en Proverbios decía, mejor es un bocado seco, o sea, prefiero comerme un pan vacío, pelado, como decimos nosotros, y en paz, que casa de contienda lleno, una despensa llena, un refrigerador lleno. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y eso quiere decir dinero para comprar lo que quiera, para comer, salir a comer al patio de comida que usted quiera. Pero muchas veces vuelve a la casa y no vuelve en paz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Romanos 12:18. Dice también fuera del hogar. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si es posible, amén, decía Pablo, y les enseñaba a los romanos, si es posible, haya paz con todos los hombres. Con los vecinos, con los hermanos, con los familiares. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que debía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, manifestarse este atributo de Dios, o este fruto del Espíritu. Dios bendiga a la iglesia del Señor, debiera reflejarlo el hombre de Dios, la familia, el joven de Dios, tener paz en sus corazones. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Ahí en Hebreos también nos muestra
Hebreos 12:14. Seguid la paz. ¿Cuál versículo había dado? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie dice verá al Señor. Ahora aquí Dios nos enseña y agrega algo más a la paz que debe tener el hombre, que es la santidad de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque Dios, el Dios que nosotros tenemos, amén, es un Dios que también dice que Él no transmite, ¿verdad, hermanos? No refleja, sino que es un Dios santo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él no tiene para qué transmitir esa santidad. Dios es santo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y todo dice su ser. Por eso dice que la santidad de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, debe estar en el Hijo de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nos muestra también, ¿verdad, hermano? Para terminar, amén, porque dice que para la paz de Dios bendiga a la iglesia del Señor se mantenga, no debe ser interrumpida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tenemos que también tener un corazón dispuesto para Dios. Primera de Pedro 3:11. Dice, puede referirse a una sensación personal de integridad y bienestar, de libertad, de toda ansiedad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Muchas veces la sociedad hoy en día, hermano, no tiene paz porque se afanan en todo lo que ven. Todo lo que ven, todo lo que escuchan, lo quieren adquirir, lo quieren poseer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y eso a veces se le transforma en una ansiedad que les quita la paz, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Apártese del mal, dice, y haga el bien. Busque la paz y sígala. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así decía Pedro, amén. Había que apartarse también del mal. Había que apartarse, ¿verdad, hermano cierto? De toda, ¿verdad, hermano cierto? Mal e iniquidad. Y seguir la paz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero como dice la palabra del Señor desde un principio, de aquel Génesis, porque Dios creó un mundo perfecto, hermano. Cuando nosotros llegamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a los caminos del Señor, Dios también tiene algo perfecto, lo vemos todo bien, lo vemos, ¿verdad, hermano cierto? Todo, ¿verdad, hermano cierto? Sin ningún defecto. Porque pareciera, como dice la palabra del Señor, estamos enamorados del Señor. Estamos en el primer amor con Dios. Y nuestro centro de todo nuestro ser, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y cuando nosotros miramos al Señor, no habimos, ¿verdad? No habimos defecto ninguno. No encontramos, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor, ninguna imperfección. Pero dice que ya en la primera creación entre Adán y Eva, dice que se interrumpió ese mundo perfecto. Se interrumpió, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ese mundo, esa creación de Dios. Me están poniendo atención, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que se interrumpió, Dios bendiga a la iglesia, ese mundo perfecto, amén. Porque dice que también se interrumpió la paz. Dice que cuando Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente y comieron del árbol prohibido, Génesis 3, del 1 al 7, dice que se interrumpió, Dios bendiga a la iglesia del Señor, por la desobediencia de Dios. Su desobediencia introdujo el pecado y se interrumpió la armonía original de la creación. Vamos a leer algunos versículos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa era la única, tal vez, hermano,
restricción que Dios tenía para aquel mundo perfecto. Para aquel mundo, ¿verdad?, en el cual dice que tenían que gozarse y procrear. Dice, en aquella creación, ¿verdad, hermano?, en el huerto, en el cual dice que no había enemigo para los hijos de Dios, la primera creación. Pero Él dijo, no debían, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no comeréis de Él ni le tocaréis. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios estaba, ¿verdad, hermano?, realizando en ese mundo, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor, una perfecta relación entre Dios y una paz que solamente Dios podía asegurar. Y cuando Dios hace eso en nuestros corazones, hermanos, como decía, nosotros encontramos todo perfecto. Pero cuando empezamos, ¿verdad?, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sacar la mirada de Dios, o tocar, obedecer, codiciar, comer de aquello que tal vez Dios no tiene, ¿verdad, hermano?, como alimento especial para nuestras vidas, empieza esa muerte espiritual en el hombre o en la mujer. ¿Cuántos lo creen así en esta nación? Dice, en aquel momento Adán y Eva experimentaron por primera vez la culpa y vergüenza delante de Dios y la pérdida de la paz interior. El pecado de Adán y de Eva en el huerto de Edén destruyó su armonía y relación con Dios. Antes de comer la fruta, ellos tenían un íntimo compañerismo con Dios en el huerto, pero después de eso se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. Y en vez de anhelar, dice, el hablar con Dios, ahora tuvieron miedo de su voz y oyeron la voz de Jehová, que Dios se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y ya no había seguridad en aquella familia, en aquel matrimonio. Y empiezan a llegar los conflictos, los problemas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando Dios, ¿verdad, hermano?, encuentra y pregunta, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y le pregunta, ¿qué has hecho? O descubre que ellos habían pecado, habían comido el fruto. Y empieza, ¿verdad, hermano, cierto, tal vez los conflictos en aquella pareja, el cual dice era un modelo perfecto de Dios. Es que ella me dio de comer de aquel fruto. Es que la serpiente me engañó, dijo la mujer. Y no quisieron reconocer delante de Dios. Dios bendiga a la iglesia de Dios, que habían perdido la paz, la armonía que tenían delante del Señor. Y el versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que se interrumpió la relación armoniosa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como esposos, como Dios comenzó a examinar con ellos el pecado que había cometido. Adán culpó a Eva y Dios afirmó que continuaría la rivalidad entre el hombre y la mujer. Así como comenzó todo el conflicto social que había ahora formado antes de las difíciles situaciones humanas. Las discusiones, la violencia en los hogares. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando nosotros dejamos de mirar a Dios, abrimos la puerta al enemigo. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y quería traerle esta experiencia, que es el relato, ¿verdad, hermano?, como decía, del mundo perfecto de Dios. Pero Dios bendiga a la iglesia del Señor, después de una tormenta, después de una dificultad, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios también quiere, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor, empezar, ¿verdad, hermano, cierto? Esa interrupción que ha habido de armonía, empezar a restaurar la paz. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Vuelvo
A mencionar por último el pecado interrumpió la armonía y la unidad entre el género humano y la naturaleza. Antes que Adán pecara, trabajaba alegremente en el huerto de Edén. Porque cuando tenemos, hermanos, la bendición de Dios y la seguridad para servirle a Dios a todo como hacía, nos parece sobrellevadero, hermano. Oramos felices, cantamos felices, venimos a la iglesia felices, dejamos nuestras cargas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y venimos, nos gozamos delante de la presencia de Dios, porque queremos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que Dios restaure, y verdad, hermano, y renueve, verdad, hermano, esa paz en el corazón de los hombres. Dice Dios bendiga la palabra del Señor también, que parte de la maldición de Dios después de la caída, incluida de la amistad entre Eva y la serpiente, así como también la realidad del trabajo que causaría el sudor y la fatiga. Cuando no hay esa paz de Dios, hermano, mucho que trabajamos. Y en el trabajo, Dios bendiga a la iglesia, al Señor, hasta el trabajo, ¿verdad, hermano cierto? Material, muchas veces lo hacemos sin ganas, lo hacemos, ¿verdad, hermano cierto? Sin gratitud delante de la presencia del Señor. Que cuando nos levantamos parece que vamos obligados, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez tenemos un compañero que no es cristiano y mira nuestra cara, mira nuestro rostro y hacemos todas las cosas, o las cosas las hacemos de mala manera, de mala gana. Dios bendiga a la iglesia de Dios. Y a veces los mismos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, los mismos, ¿verdad, hermano cierto?, que no son cristianos, a veces nos hablan y nos recuerdan la palabra de Dios. Es que no hay paz en los corazones de aquellos. Es que no hay fe, no hay seguridad. Dios bendiga a la iglesia del Señor y los hijos de Dios. Pero dice que Dios prometía restaurar esa paz. Dice, aunque el resultado de la caída fue la destrucción de la paz, porque eso es lo que quiere muchas veces el enemigo. Todos los que hemos llegado de aquí, de alguna manera, hemos sido restaurados. Pero hemos reconocido, hermano, cierto, que algún día caímos de la gracia de Dios. ¿O hay alguno que no ha reconocido todavía que ha caído de la gracia de Dios? O aquí hay uno que es el primero que reconoce, hermano, que sí ha caído delante de la gracia de Dios. Y un día Dios nos tomó, y un día Dios me recogió y me puso nuevamente en el camino para decir, gracias Señor, porque tú restauras mi vida y me devuelves aquella paz que necesita mi corazón. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dice así también la palabra del Señor, que debido, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la realidad del mundo, Dios ha planeado restaurar esa paz, o como decía un principio, ese shalom. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mira ahí en Salmos, capítulo 2, versículo 9. Dice que David ya estaba profetizando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que tenía que venir un Dios de paz. ¿Cuántos necesitan ese Dios de paz, hermano? Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Dice, lo desmenuzarás. Dios bendiga a la iglesia del Señor, hablando del que regirá las naciones. Isaías 9, capítulos 6 y 7. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque para que ahora nosotros tengamos paz, hermano, tenemos que dar paso a aquel que gobierne nuestras vidas, aquel que gobierne nuestro corazón, aquel que haga, verdad, hermano, sobre nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor, ese príncipe de paz en nuestras vidas. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuánto quieren ese Dios en nuestros corazones, hermano? Porque Él dice su nombre, dice, será admirable, príncipe de paz, consejero. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
Cuando el hombre necesita paz, tiene que buscar a Dios. Tiene que orar a Dios, amén. Porque muchos, ¿verdad, hermano cierto? Se cuentan todos los problemas, se dicen todos los problemas, y al último van a la oración delante del Señor. Al último van a la rodilla. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, dice, hará esto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que recibir esa paz, hermano, es recibir a Cristo mismo. Recibir esa paz de Dios, el saludo de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Era que quizás también en algún momento Jesús mismo lo transmitió. Y con ese shalom le transmitió, ¿verdad, hermano cierto?, a otro judío. Porque él también era judío. Y también él le decía paz. Paz a vuestros corazones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Paz a vuestras vidas. Porque él decía, ¿verdad, hermano cierto?, que el mundo en el cual estaban viviendo no les podía confirmar la paz. No les podía prometer la paz. En aquellos tiempos dice que los judíos estaban, ¿verdad, hermano?, gobernados por los romanos. Y dice que aquello, ¿verdad, hermano?, le traía aflicción económica y muchas veces religiosa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Le traía esa opresión. Dios bendiga a la iglesia del Señor, en lo cual ellos no podían tener la libertad. Estaban esperando un libertador. Estaban esperando, ¿verdad, hermano?, alguien que viniera, ¿verdad, hermano?, como un general. Los judíos pensaban que ese era el que iba a libertar a Israel. Le iba a libertar, ¿verdad, hermano?, del imperio romano. Pero sin embargo dice que este libertador venía a libertar a los cautivos. Libertar a los oprimidos. Sanar a los enfermos. ¿Cuántos lo creen así, hermano, en esta noche? Cortar las cadenas de aquellos que estaban presos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que de esa manera trajo la libertad y trajo la paz a aquel que decía que es Emmanuel con nosotros. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 5. Y este será nuestra paz. Y dice, y este será nuestra paz. Como decía en un principio, cuando llegó el Señor, llegó y nos trajo paz, hermano. Pero tal vez hemos dejado escapar esa paz. Tal vez nos podremos examinar esta noche y decir, ¿y este nos traerá paz o será nuestra paz? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Será aquel quien yo puedo recurrir? ¿Será aquel, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que Jesús es cuando yo estoy afligido, yo puedo orar y recibir ese consuelo de parte de Dios? Porque Él prometió, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a todos los cansados, todos los cargados, Dios bendiga a la iglesia del Señor, venid a mí que yo los haré descansar. Y aún más dijo, cuando yo me vaya mandaré otro, que será el consolador. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ese también traerá paz a los corazones. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Y este será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando llare en nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando venga, ¿verdad, hermano cierto?, el enemigo, tenemos que tener la esperanza en Dios. Cuando tengamos las tribulaciones, los problemas, pondremos esa esperanza en nuestro Dios. Pondremos nuestra confianza en el Hijo de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice el nacimiento de Jesús. Los ángeles proclamaron que ahora la paz de Dios había venido a la tierra. Lucas 2:14.
Gloria a Dios, dice en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que el nacimiento de Jesús, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a través de los ángeles anunciaron que Cristo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. O los que recibieran a Cristo, hermano, eso iban a tener paz en sus corazones. Iban a, verdad, hermano, cierto, a encontrar paz en los corazones. Jesús mismo vino, dice, a destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Él vino para deshacer las obras del diablo. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a Él, clamar a Él, buscar delante de su presencia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en este día, amén. Dios bendiga la palabra del Señor y a derribar todas las barreras de conflicto que forman parte, dice, haciendo así la paz. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando nosotros andamos y nos alejamos de Dios, se nos pierde ya, ¿verdad, hermano cierto?, la confianza. Se nos pierde la esperanza. Ya todo, ¿verdad, hermano cierto?, empieza a caminar o a fluir, pero no tenemos esa confianza diaria que Dios está con nosotros. Y se ajeno a los pactos de la promesa, porque Dios se aparta de nosotros. Sigamos leyendo, amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice así, ¿verdad, hermano cierto?, que aboliendo la carne y las enemistades, para tener paz, amén. No tenemos que tener un pensamiento natural, un pensamiento carnal en nuestros corazones. No tenemos que tener un pensamiento humano en algunas situaciones. Dios bendiga a la iglesia del Señor, o para servirle a Dios. Porque dice que en la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, en eso es lo que tiene que practicar y meditar el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Para crear en sí, dice, porque ahí Dios empieza a crear, hermano, en nuestros corazones. Cuando nosotros decimos, esta palabra es para mí. ¿Cuántos se están tomando de algo de esta palabra en esta noche, hermano? ¿Cuántos podemos decir, este maná es para mí en esta noche? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Necesito que tú crees en mí. Esa paz, Dios bendiga a la iglesia del Señor en este corazón. Y dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Sigamos leyendo hasta el 17. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Solamente, hermano, hay un solo Salvador, nos muestra la Escritura. Hay, ¿verdad, hermano? Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual nosotros tenemos que invocar. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y mediante la cruz, Él nos reconcilió con Dios. Cada vez que nosotros nos separemos de Dios y no miremos a Cristo, aquel Cristo que se crucificó en la cruz como nuestro Salvador, nosotros vamos a estar como un enemigo delante de Dios. Repite, mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice las enemistades con Dios. Amén. Y vino y anunció, dice, la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estabais cerca. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y este evangelio y esta palabra se fue difundiendo a aquellos, ¿verdad, hermanos? Judíos, hebreos y aquellos gentiles, ¿verdad, hermanos? Cierto, como una palabra de salvación para nuestras vidas. ¿Cuántos nos bendicen el nombre del Señor en esta noche? Dice así también la palabra del Señor. Por lo tanto, dice, cuando se cree en Jesucristo, se es justificado por la fe y se siente paz con Dios. Romanos 5:1. Dios nos está enseñando cómo podemos encontrar esa paz en nuestros corazones. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tenemos que nosotros ya tener esa seguridad cuando buscamos a Dios, que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha justificado. Porque no podemos tener un sentimiento de culpa toda la vida. Es que soy malo, que soy, aunque pecamos, pero no decirlo, soy pecador diariamente, soy un hombre impío. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mi camino va de continuo al mal. No podemos pensar de esa manera, hermano, porque nosotros ahora ya tenemos que sentir la justificación, el perdón de Dios en nuestros corazones. Y así como un día venimos, recibimos al Señor a nuestros corazones, amén, recibimos su perdón y su paz. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Dice también la palabra del Señor, amén. El mensaje que proclaman, dice los cristianos, es la buena nueva de paz. Hechos 36. Hechos 36. Perdón, le dije le di el capítulo, ¿cierto? Es 36. Ahí está. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Este tiene que ser el Señor de todos, hermano. Este tiene que ser el Señor del que predica, del que canta, del que ora, del que está a la puerta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Este tiene que ser el Señor del joven, del niño. Amén, hermano, del adolescente, del adulto. Este tiene que ser el Señor que trae la paz. Dice, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y Dios envió este mensaje. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Este mensaje no lo quiere transmitir por voluntad propia el hombre o la mujer. Dice que Dios envió este mensaje a los hombres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, este es el mensaje, la buena nueva de salvación. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos se gozan en su presencia en esta noche? Amén. Le invito a dar la gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Isaías 52:7. Se da cuenta, hermano, que para que nosotros encontremos a este Salvador, nos tienen que hablar, nos tienen que anunciar, nos tienen que predicar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso es tan importante, ¿verdad, hermano?, que esta palabra sea predicada allá afuera. En muchos servicios, ¿verdad, hermano? Dios hace obra dentro de la casa del Señor. Pero esta palabra tiene que ser anunciada allá afuera. Tiene que estar, ¿verdad, hermano?, en el corazón de la iglesia. Que cada punto de predicación, que cada, ¿verdad, hermano, cierto momento que Dios nos exprese de poder entregar, ¿verdad, hermano, cierto, estas buenas nuevas a los perdidos. Ahí puede decir, presente estoy, Señor, porque quiero anunciar tu palabra. ¿Cuántos dicen amén en esta noche, hermano? Cuán hermosos son sobre los montes los pies
del que trae alegres nuevas, del que anuncia, dice, la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque ese debe ser nuestro mensaje. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que nosotros allá afuera decimos al pecador, decimos a aquel que anda perdido, de aquel que se ha apartado de los caminos del Señor, tu Dios todavía reina. Todavía tu Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, está ofreciendo salvación. Porque muchas veces se pierde la esperanza, se pierde, ¿verdad, hermano cierto?, la confianza cuando dice que la paz ya no está en el corazón de aquellos. Y usted tiene que transmitir con su testimonio, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y anunciar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que el mundo no ofrece nada bueno. Por eso cuando nosotros predicamos afuera, anunciamos, ¿verdad?, y denunciamos el pecado. Porque usted tiene, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que hacer la invitación, pero tiene que anunciar que el mundo está en pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque a muchos he escuchado predicar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que en un momento en el cual dice tal vez están en borrachera, están en la droga, están tal vez en adulterio, en pecado, en robos y delitos. Ellos están apartados de Dios. Pero cuando vienen a la iglesia, Dios bendiga a la iglesia del Señor, entran a la casa del Señor, Dios les muestra el camino perfecto. Y tienen que mantenerse en la santidad, ¿verdad, hermano? Y en la palabra de Dios. El mérito no solamente que entren a la iglesia, sino que se mantengan conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Y dice que hermosos eran los pies de aquellos sobre los montes, amén, para anunciar, dice, la paz. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Dice, el solo saber que Cristo vino como el príncipe de paz no quiere decir que la paz llegará automáticamente a formar parte de la vida. Porque todos queremos algo rápido, ¿cierto? Queremos que Dios nos dé las cosas, pero así, hermano. Y Dios lo da como Él quiere. Porque Dios con todo tiene, ¿verdad, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor, un trato diferente. Pero ¿en qué sentido lo diga? No lo digo en el cambio. No lo digo en dejar despojarse, perdón, de las cosas viejas. Lo digo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en levantar y restaurar nuestra vida. Porque cuando Él nos llama, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Dios nos llama a seguirnos y dejar todo atrás. Tal vez a uno les cuesta más o les cuesta menos, pero eso ya es una situación personal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que Dios bendiga a la iglesia del Señor, llamó a aquellos que estaban en la ribera del río, pescando, ¿verdad, hermano cierto?, trabajando, y les dijo, vengan, y yo os haré pescadores de hombres. Y cuando vinieron, Dios bendiga a la iglesia del Señor, venid en pos de mí, y dice que ellos le siguieron. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos han seguido al Señor, hermano, y han llegado hasta este lugar? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice, ¿verdad, hermano cierto?, que Él, para sentir la paz hay que estar, dice, unido con Cristo en una fe activa. El primer paso, dice, es creer en el Señor Jesucristo. Dice, al creer la persona es justificada por la fe. Allá nosotros creer, ¿verdad, hermano? Dios nos ofrece esa salvación cuando nosotros creímos. Y Dios ya nos está ofreciendo una salvación a nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Romanos dice 3:21. Romanos 3:21 al 25. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para con todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente
por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos justifica. ¿Cuánto lo creen así, mis hermanos? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestarse su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hasta el 28. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Jesucristo, hermano, respalda solamente a aquel que tiene fe en Él o en su palabra. Él no puede justificar, ¿cierto?, a otra persona o darle paz a otra persona. Dice que Él justifica a los suyos. Él justifica a su pueblo. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál la ley? Por la que de las obras, no, sino que por la ley de la fe, dice. Concluimos pues que el hombre, dice, es justificado por fe sin las obras de la ley. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, sin las obras de la ley. No dice sin las obras. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque el cristiano tiene que hacer obras de justicia. Amén. El cristiano tiene que hacer obra de un hombre santo, de una mujer santa de Dios. El cristiano, la cristiana, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Tiene que llevar una vida de oración, ¿cierto? Como Cristo dice que tiene esa vida de oración delante de la presencia de Dios. Y no quiere decir que sea justificado, pero dice que Él hace obras de la justicia que Dios le ha entregado. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Amén. Luego, ya vamos a estar terminando. Vamos en el último, ¿verdad, hermano? Cierto párrafo, el cual dice que nos habla, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que así la paz, dice, así la paz con Dios, dice, junto con la fe se debe andar en obediencia a sus mandamientos a fin de vivir en paz. Levítico 26, versículo 3. Y si la paz, dice, es vivir en paz, dice, se debe andar en obediencia a los mandamientos. Si anduvierais en mis decretos y guardareis, dice, mis mandamientos y los pusiereis por obra. Hasta el 6, amén. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo, dice, dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera. Y comeréis vuestro pan, dice, hasta saciaros, y habitaréis, seguiréis y seguros en vuestra tierra. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Como decía, hermano, muchas veces aquellos en los cuales no hay paz en los corazones, o no hay paz, ¿verdad?, en la vida del hombre o la mujer, ni siquiera puede dormir tranquilo. Ni siquiera puede conciliar el sueño. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vive una vida, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de tormento. Una vida, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de vértigo, de pánico, de ansiedad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que Dios promete, Dios bendiga a la iglesia del Señor, si anduviéramos en sus caminos, si anduviéramos o retuviéramos su palabra y la pusiéramos por obra, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Él daría la lluvia en su tiempo. Él traería la paz. Él traería el bálsamo a nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Pero para el que no quiera, no crea, créalo, hermano, que usted tiene que buscar la paz en Dios. Quizás usted puede decir, bueno, yo no tengo muchos problemas en el hogar,
Yo no tengo muchos problemas, ¿verdad, hermano, en el matrimonio? Pero qué bonito cuando, hermano, se vive esa paz, ¿verdad, hermano, cierto? Para servirle esa comunión, para servirle a Dios, para buscar a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor también, que Él, ¿verdad, hermano, cierto? Con frecuencia dice que los profetas del Antiguo Testamento dice que confirman, Dios bendiga a la iglesia del Señor, afirman que no hay paz alguna, dice, para los impíos. Isaías 57, 21. No hay paz, dijo Dios. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Cortito. Amén. Hasta el 28, amén. Continuamos hasta el 28. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Creo que se cambió de... Era 57. 57, 21. No hay otro versículo. Ya, entonces era este otro 59, 8. 59, 8. Dice, no conocieron camino de paz. No hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, dice, no conocerá paz. A ver, hermano, ahí está hablando del hombre que no tiene a Dios. De aquel que no tiene a Dios, dice que sus veredas son torcidas. En sus caminos no habrá paz. Dice que comienza, dice, a obrar, dice, el fruto en el creyente, un aspecto de lo cual, dice, es la paz. Vamos a estar buscando Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Debiera estar dentro de los frutos, o está dentro de los frutos del Espíritu, ¿verdad, hermano cierto? Que son el reflejo, ¿verdad, hermano cierto? De esa plantación, ese árbol que somos nosotros, hermano, como fruto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Paz en nuestros corazones. Paz con nuestros hermanos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El Hijo de Dios tiene que transmitir esa paz. Dios bendiga a la iglesia del Señor con cada vida. Amén. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que le hablaba y le enseñaba, ¿verdad, hermano cierto? Los apóstoles cómo tenía que conducirse la iglesia. Cómo tenía que conducirse el pueblo de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Cristo debiera traer la paz, hermano, a nuestros corazones. Dice también que el Espíritu Santo, ¿verdad, hermano cierto?, nos ayuda a orar por esa paz. Salmo 122, versículos 6 y 7. Pedid, dice, por la paz de Jerusalén. Sean prosperados, dice, los que te aman. Sea la paz paz dentro de tus muros y el descanso dentro, dice, de tus palacios. La paz de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, como decía, tiene que estar dentro de nuestro hogar. Porque a veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, se puede solamente mantener la paz
dentro del templo de Dios, dentro de la iglesia. Pero tal vez en la casa, en el trabajo, en el colegio, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos hablan mal, nos miran mal, respondemos mal, hablamos mal, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y no respondemos con esa paz que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y aquí nos habla la palabra del Señor, y el descanso dice, dentro de tus palacios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice también la palabra del Señor, amén. Dice ahí en Filipenses, amén, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando sobrepasa, Dios bendiga a la iglesia del Señor, lo más importante, tal vez la paz que Dios deja en nuestros corazones. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Él guardará, dice, el corazón y vuestros pensamientos en Jesús. Muchas de nuestras cosas, nuestros pensamientos, ¿verdad, hermano? No se las entregamos al Señor. Por eso dice que nos recibimos esa paz delante de nuestro Dios. Pedir la paz, dice, que gobierna en el corazón. Colosenses 3:15. Si ya lo habíamos leído, ¿o no? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nos habla de dos cosas aquí la palabra del Señor, amén. Que tiene que venir que Dios gobierne, ¿verdad, en nuestros corazones? Esa paz, amén, en un solo cuerpo, y ser agradecido de Dios. Porque muchas veces, tal vez, cierto, solamente haya queja delante del Señor, desconformidad delante del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios, ¿verdad?, nos dice, nos enseña que esa paz tiene que gobernar el corazón de su iglesia. Dice buscar la paz y seguirla. Dice Salmos 34:14. Y estamos terminando, amén. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz, dice, y síguela. Romanos 12:8. 12:18, perdón. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Amén. Pónganse en pie en esta noche. Amén. Decía que la palabra paz para los hebreos era shalom. Más que tal vez una celebración de no tener guerra, de no tener cierto conflicto. Esto tiene que traer al hombre de Dios o a la iglesia de Dios armonía, integridad, firmeza y bienestar. Y aún dice éxito, porque el Señor, y con esto termino en una oportunidad, amén, dice que el Señor a la ribera del río le dijo cruzar a los discípulos al otro lado de la barca, y los subió a la barca, y mientras ellos iban cruzando, Jesús no fue con ellos, se levantó una tempestad en medio de aquel lugar, y dice que empezó una tormenta, en la cual dice que muchos de aquellos temieron que iban a naufragar, que iban a perecer.
Pero tal vez en el momento en el cual dice que no veían, tal vez el lugar para llegar al otro lado, apareció el Señor. Y cuando le vieron, tal vez